transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 10 de septiembre. Estas son todas las noticias y todas las voces. El concierto de la banda estadounidense de rock Bon Jovi. Este concierto que se iba a ofrecer hoy por la noche en el Foro Sol ha sido pospuesto debido a que su baterista Tico Torres padece apendicitis. Esto se acaba de informar hace apenas unos minutos a través de un comunicado por parte de los organizadores de este concierto de Bon Jovi. No se ha precisado si el baterista ya fue intervenido quirúrgicamente. Aún no se da a conocer cuál será la nueva fecha para este show que estaba programado para el Foro Sol. Sin embargo, se informa que los boletos adquiridos para el evento de hoy podrán ser utilizados en la nueva fecha, una vez que quede determinada. Quienes lo prefieran podrán obtener un reembolso por sus entradas a partir del martes 17 de septiembre. Esto es lo que dice Ticketmaster. Cuando hablamos para preguntar por qué habían cancelado de pronto, de manera abrupta esta misma tarde, el concierto de hoy por la noche en el Foro Sol. Para información del concierto pospuesto de Bon Jovi, marca la tecla de número. Estimado cliente, el evento de Bon Jovi programado el día 10 de septiembre ha sido pospuesto. Los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha, la cual está por definir. Los reembolsos se aplicarán a partir del martes 17 de septiembre por el medio en el que realizó la compra. Esto es lo que dice la operadora, la grabación, y hágale como pueda. Así que no vaya usted al concierto hoy en la noche, aunque tenga boletos, no hay concierto, punto. Y estése pendiente porque le tendremos toda la información de cuándo se repone la fecha. Esto debido, insisto, a la apendicitis que padece el baterista Tico Torres. Se preveía lleno completo a pesar de la amenaza de lluvia allí en el Foro Sol para ver esta extraordinaria banda de rock conocida mundialmente, la banda de Bon Jovi. Y bueno, lo que sí no se suspende es el partido de la selección mexicana de fútbol esta misma noche. En una hora saltarán a la cancha los ratones verdes. Ahora a ver vestidos de qué color, a lo mejor van de luto también. Digo, para tomar precauciones o previsiones de lo que pueda pasar, toda vez que pues Columbus es la ciudad sede donde será el partido, pero este estadio es justamente de mal agüero, es el coco de la selección mexicana. En 20 años, el Tri acumula 3 derrotas consecutivas como visitante de Estados Unidos en eliminatoria mundialista en este estadio de Columbus, Ohio, el llamado Cruz Stadium. Esta ciudad de Columbus se ha convertido, le digo, en el lugar donde han muerto las ilusiones de la selección mexicana de fútbol ante la de Estados Unidos en las 3 últimas rondas clasificatorias. Este martes, dentro de una hora, dentro de 56 minutos, va a ser la 4ª vez en la que el cuadro de las Barras y las Estrellas reciba en esta cancha maldita para los seleccionados mexicanos, reciba a los tricolores en otra eliminatoria mundialista. 2-0. Ha caído 3 veces la selección de México allá en el estadio de Columbus. Sería hasta normal la victoria de los estadounidenses, que curiosamente se han impuesto por el mismo marcador 2-0 en los juegos de local de las eliminatorias del mundo de la Copa de Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2006. Está en la línea telefónica en contacto con usted y con nosotros el periodista deportivo Raúl Orbañanos. Él dirige su programa en las tardes, la fórmula es Deportes con Raúl Orbañanos. Raúl, ¿cómo la ves? ¿Cómo estás? Todo hace presagiar nubes negras, nubarrones sobre el estadio en Columbus. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Sí, parece una tarde complicada, una tarde difícil para el equipo mexicano, pero mira, yo soy de la gente que piensa que no pueden jugar peor de lo que han jugado, o sea que con que mejoren un poquito creo que van a tener posibilidades de sacar un resultado más o menos positivo, pero para eso tienen que mejorar, o sea, esto es una realidad. Te comento una cosa, hace un momento estaba hablando, no voy a decir públicamente con quién porque es gente interna del grupo que está allá, y me decía que el ambiente entre los jugadores es maravilloso, que después de la salida del Chepo parece como que se relajaron todo,
Entonces, pues yo no sé si esto vaya a afectar, vaya a beneficiar o no. Y también recordar que una de las especialidades de Luis Fernando ¿Cómo Tena, te sientes tú después de una purga? Pues mejor, ¿no? claro. Sí, una de las especialidades de Luis Fernando Tena es el manejo de grupo, porque pues eso es lo único que yo pienso que puede hacer en tan pocos días. Va a haber varios cambios, ¿quieres que te los diga? Por favor, venga. Bueno, no juega Oribe Peralta, juega el Chicharito, ese es uno. No juega Severo Mesa, juega Irán Mier, ese es otro. No juega Torrado, que está suspendido, juega Zavala. Y no jugará Ángel Reina, juega Andrés Guardado. Esos son los 4 cambios que hace Luis Fernando Tena para arrancar el partido. Por Estados Unidos no juegan 4 jugadores titulares, entre ellos uno que es muy peligroso, que es Altidor, que es su goleador, que está suspendido. Bueno, pues nos das noticias interesantes, vamos a poner atención. El partido comienza dentro de 54 minutos allá en la cancha de Columbus, Ohio, el Cruz Stadium, y estamos viendo cómo va la selección mexicana en este proceso eliminatorio rumbo a Brasil 2014, y obviamente el grupo lo encabeza, digo obviamente porque ya lo sabe el público, lo sabes tú mejor que yo. Costa Rica va hasta arriba, después justamente Estados Unidos, que podría ser el verdugo de México, todo depende. Está Honduras, que sí fue el verdugo del Chepo. Luego viene México, luego Panamá y Jamaica. Y aquí estoy leyendo que los 3 primeros lugares van directito al Mundial de Brasil. Y el que quede en cuarto lugar tiene que ir a repechaje con Nueva Zelanda, que es el ganador de Oceanía. Eso es, exactamente, o el otro jugaría contra Nueva Zelanda, que es en donde está colocado el equipo mexicano. Si a alguien le gustan estas circunstancias que se dan, que son similares, la última vez que en una eliminatoria mundialista ganó México a los Estados Unidos fue un 10 de septiembre. Hoy es 10 de septiembre. Hoy es 10 de septiembre, exactamente hoy es 10 de septiembre. Bueno, pues ahí está, y pues a su Pero hace 41 años, que es casi nuestra edad, Raúl. Yo estaba en el kinder. Eso te digo, que es casi nuestra edad, y México no vence a los gringos. Sí, los vamos a ganar ahora, Pepe, hay que tener confianza, y si no le ganamos, pues a comprar barbacoa a Nueva Zelanda, porque si no ganamos ahora, si no sacamos un buen resultado ahora, hay que ir pensando cómo, como lo último en la recalificación, la calificación directa se habría ido. También otra cosa que da esperanza es que cuando han salido y ha entrado de relevo los técnicos a la selección, salió Alfredo Tena y entró el Vasco, salió Sven-Goran Eriksson y entró el Vasco Aguirre, esos partidos siempre se han ganado, los siguientes al cambio de técnico. Y lo más importante es que demuestren que son buenos futbolistas, que es lo que no han demostrado, ¿no? Bueno, entonces son 25 juegos sin perder como local por parte de Estados Unidos en eliminatoria mundialista, jugando, insisto, como local, 25 juegos sin perder. Así es, y es un equipo que aparte suele jugar contra México en esa cancha donde no hemos metido un gol en los últimos 3 partidos que nos hemos enfrentado. O sea, todo apunta como para que Estados Unidos salga nuevamente avante en este enfrentamiento contra México. Y pues suele suceder que cuando México es considerado como la víctima es cuando sale adelante. Pero yo recalco una cosa, se puede hablar de estadísticas, de muchas cosas. Si no ponen en la cancha eso que deben de poner con lo que se hace los huevos revueltos, no va a pasar nada, Si no le ponen huevos revueltos en la cancha a los de la selección, no va a pasar nada. Pues sí puede pasar que ruede la cabeza de Tena, ¿no? Pues sí, pero pues eso creo que no es tan importante en este momento como los puntos, ¿no? ¿Quién te gustaría para técnico de la selección? Si no se queda Tena, que me encantaría que se quedara Tena, porque eso significaría que ganó México. Si no se queda Tena, yo pienso que Víctor Manuel Bucetich debe ser el técnico de la selección. Pues yo creo que es consenso, en las redes sociales están de acuerdo los que saben de fútbol y eso dicen. Raúl Orbañanos, muchas gracias por estar en comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula en que también es tu espacio. Un abrazo, Pepe, gracias. Fuerte abrazo para ti, Raúl Orbañanos, con este comentario, análisis previo al partido de la selección mexicana, pero sí, si fuera por los números, pues la verdad mejor vaya sacando los pañuelos y póngase a llorar desde antes. Pero pues sí, son 41 años en que no le ganamos a Estados Unidos en una eliminatoria mundialista, siempre nos han ganado aquellos 2-0, justamente en este estadio, el Cruz Stadium en Columbus, Ohio. Estados Unidos lleva 25
juegos de eliminatoria mundialista jugando como local, en que no ha perdido. México es el que está perdido, porque si no consigue cuando menos un empate, pues ahora sí, de verdad, ahora sí está muy en riesgo la calificación del equipo nuestro. Y no lo digo tanto por lo deportivo, lo digo por los patrocinadores que están temblando. ¿Por qué? Porque el negocio de la selección mexicana significaría $900 millones en términos de publicidades y contratos y demás, transmisiones de televisión, etcétera. Si México no fuera al Mundial, pues dejarían de percibir las televisoras y la federación, claro, dejarían de percibir algo así como $900 millones. Imagínense todo lo que está en juego en el partido que habrá esta noche. Son datos para que le ponga usted más sabor al caldo. Hagamos una pausa breve, regresamos con usted, hay mucha información. Ya se aprobaron las leyes secundarias de la reforma educativa. Va a estar también la doctora María Amparo Casar, y a juicio de amparo vamos a estudiar el tema de la reforma sendaria, que en este momento es la manzana de la discordia, donde unos aplauden y otros se quejan. No se vayan. En este momento mi compañero Javier Navarro, siempre pendiente de lo que ocurre en la capital de la República Mexicana, nos está informando de una gresca, de un pleito, de un zafarrancho, un tracatraca o como le quiera llamar. Esto afuera de la Asamblea Legislativa de Representantes del Distrito Federal. Integrantes del Movimiento Urbano Popular se enfrentaron a golpes con granaderos. Nos dice Javier, granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es afuera de la calle de Donceles, en la calle de Donceles y Allende, luego de que instalaron un campamento. Los manifestantes instalaron carpas y lonas con las que pretendían utilizar para acampar y exigir a los legisladores de la Asamblea la construcción de vivienda popular, la derogación de la llamada norma 26 y ser incluidos en el programa de desarrollo urbano de la ciudad. Luego de la instalación de las carpas y el impedimento por parte de los elementos de seguridad de que continuarían obstruyendo la vialidad, hubo una gresca y vino la confrontación. Personal de la Secretaría de Gobierno del DF ha entablado diálogo con los manifestantes. Estos se han retirado luego de aceptar una mesa de negociación. Todo se resuelve con mesas de negociación para tratar de encontrar resolución a sus demandas. No hubo heridos, tampoco daños mayores. Mentadas de madre, muchísimas. El recinto legislativo de Donceles y Allende permaneció resguardado por la policía, no sufrió daños. Esto es lo que está ocurriendo. Un día de mucha actividad política. Agradezco mucho a la doctora María Amparo Casar, como siempre, que nos acompañe esta tarde para darle seguimiento a un par de informaciones sin duda relevantes. Este tema de la reforma financiera, el tema de las marchas de los maestros, las amenazas de los maestros, la promulgación de las leyes secundarias de la reforma educativa y, claro, el debate de la discordia, que es sin duda el tema de la reforma sendaria. Doctora Casar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues aquí esperando yo, igual que temas? Tú. Bueno, yo esperando el fútbol. Mira, vamos primero con Maru Rojas. Hoy el presidente de la República, como bien lo sabes, ya promulgó las leyes secundarias de la reforma educativa. Maru, te escuchamos con mucha atención. Está la doctora Casar escuchando también. Adelante. Doctora Pepe Auditorio, efectivamente dejó en claro el presidente que en la reforma educativa no habrá marcha atrás. Advierte el presidente de la República que ningún maestro perderá su trabajo. Aquellos que ya están en el servicio profesional docente y sean evaluados van a mantener su plaza. Las nuevas leyes secundarias que hoy entran en vigor al firmar su promulgación en la Residencia Oficial de Los Pinos establece que los estándares de calidad sí se van a agudizar para acceder a un lugar, pero afecta solo a los de nuevo ingreso. Por ello convoca a todos los maestros a que se informen y conozcan el contenido real de toda la reforma. Los maestros de hoy que están en el servicio y sean evaluados mantendrán su plaza al tiempo que se establecen estándares de calidad para los de nuevo ingreso. Los niveles ya logrados por los maestros en carrera magisterial están plenamente protegidos. El presidente Peña llamó así a todos los actores a participar en esta transformación educativa, incluso a los padres de familia y a los que cantaban las golondrinas. Fallaron un poco porque ahora tiene incluso chamba y mucha, ya que instruyó al titular de la Secretaría de Educación Pública, a Emilio Choyfet, a acelerar la instrumentación de estos artículos transitorios, revisar todo el modelo educativo, auxiliado en una amplia consulta con maestros especialistas en la materia, pero sobre todo también pedagogos, porque a partir de ya, subrayó el Ejecutivo Federal, deberá sentirse la reforma en cada una de las aulas. A partir
partir de mañana debe iniciar la transformación de la realidad en cada escuela y aula del país. Por ello comparto con ustedes cuál es la hoja de ruta para su instrumentación. En la siguiente semana se emitirán los lineamientos que requerirán la autogestión de las escuelas. Y solo a través de esta evaluación educativa es como podremos en México acentuar las fortalezas y remediar las debilidades de nuestros docentes. En el mismo evento, los líderes de los partidos firmantes del pacto apoyaron las nuevas disposiciones para el PRI en voz de su líder nacional, César Camacho Quirós. Llegó el momento de pasar de los buenos argumentos jurídicos a la eficaz ejecución de la política educativa. Se trata de una reforma oportuna y trascendente, justo en el momento en el que el conocimiento es la principal fuente de crecimiento de la productividad y la riqueza, y en el que México cuenta con un envidiable bono demográfico. La educación había perdido fuerza como la gran vía de ascenso social. César Camacho Quirós, para el líder del PAN, el apostar por la calidad educativa aprovecha Acción Nacional para denunciar las prácticas antidemocráticas, en donde agradeció no haber cedido al chantaje y por ello pidió un aplauso a los verdaderos maestros que sí quieren educar a nuestros hijos. Por ellos, este gran logro que dijo es un logro de todas las fuerzas políticas del país. Esta reforma educativa es el primer resultado completo del Pacto por México. Acción Nacional lleva décadas apostándole por estas reformas. La calidad educativa es una demanda desde nuestra fundación y hoy estamos dando un gran paso para lograrlo. Para el PRD también esta es la reforma educativa a la que le apuestan, pero dijo Jesús Zambrano que añoraba esa época en la que la disidencia magisterial protestaba en la época de Jongitud por los maestros que no acudían a clases, lo del compadrazgo con la dirigencia, y que antes los que se manifestaban eran los más responsables maestros de nuestro país. Pepe, mi reporte. Muchas gracias Varo Rojas por la información, el tema de los maestros que ya lo están optando, la doctora Casar también para hacer un juicio sobre este tema de la aprobación, sobre todo porque mire, ha derivado todo esto en las protestas de los maestros de la coordinadora, bien lo sabe, las marchas hoy continuaron, un grupo importante de maestros de la coordinadora en plantón desde hace ya 2 semanas en el Distrito Federal, fueron hoy a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Bloquearon las entradas durante cerca de 6 horas, tengo entendido. Javier, tú tienes el tiempo preciso que estuvo bloqueada la Secretaría por parte de maestros que ya se retiraron, claro, porque van a descansar, toda vez que mañana viene una mega supermarcha. Te escuchamos, Javier, adelante. Gracias, Pepe. Efectivamente, estos profesores de la coordinadora rodearon desde esta mañana las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública y la sede de su sindicato magisterial, estos ubicados en el centro histórico aquí en la Ciudad de México, lugares que tuvieron un numeroso resguardo de elementos del Cuerpo de Granaderos de la Policía Preventiva. Desde las 8 horas, Pepe, se inició en estos lugares muy cercanos, por cierto, al plantón que mantienen en la Plaza de la Constitución, la llegada de los maestros, los que rodearon la dependencia del gobierno federal, ubicada sobre la calle República de Brasil, y de su sindicato nacional localizado en la calle de Venezuela. Con esto cerraron todos los accesos a la Secretaría de Educación Pública, tanto en las calles de Brasil, Venezuela, Argentina y Luis González Obregón, así como en su sindicato sobre la calle de Venezuela en las esquinas de Argentina y El Carmen. Sin embargo, los trabajadores de estos sitios, Pepe, ya tenían la indicación de no presentarse a trabajar en este día. Sobre la calle de Brasil, poco después de la promulgación de las leyes educativas en la residencia presidencial de Los Pinos, se tuvo la llegada de Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 de la coordinadora del estado de Oaxaca, quien informó que ellos continuarán con sus manifestaciones hasta que sus peticiones sean atendidas. De esta forma lo declaró. La decisión de las bases, la decisión de los maestros y maestras movilizados aquí, y se tendrá que resolver en la Asamblea Nacional de la CENTE. La plaza de la Constitución en el Zócalo capitalino está tomado por la Coordinadora Nacional, no nos vamos a mover de ahí, el plantón continúa, siguen arribando contingentes para fortalecer la jornada del día de hoy, y mañana la megamarcha estará arribando a la residencia oficial de Los Pinos, y la exigencia de la mesa de negociación con la CENUN, de la presencia de un país por todas, como les decía, del presidente de la República, para decirle cómo están las cosas en México y para decirle que la coordinadora no se mueve en tanto no sea atendida a través de sus propuestas. Fueron 7 horas, Pepe, pues a las 3 de la tarde en punto los profesores regresaron a su plantón ubicado en el Zócalo capitalino con esta convocatoria para la marcha
miércoles por la mañana de la Plaza de la Constitución a la residencia presidencial de Los Pinos. Y por cierto, Pepe, con relación a esta marcha que se tiene programada, la Policía Preventiva informó que los manifestantes que esperan salir del Zócalo a las 10 de la mañana esperan que tomen todo el Paseo de la Reforma desde la Alameda Central hasta la calzada Chivatito. Dio alternativas viales que serían el eje 2 para los que van hacia el poniente y el eje 1 para los que van al oriente, o avenida Chapultepec y Fray Servando Teresa de Mier, Pepe, y detalló que que cruzan las glorietas sobre Reforma no tendrán problema y los cortes serán únicamente al paso de los manifestantes para no generar congestionamiento vial. Informó que se espera que otro contingente salga de la terminal de Observatorio para tomar Avenida Constituyentes y por tanto quedaría libre a la circulación la Avenida Observatorio en ambos sentidos, así como Periférico y el Viaducto, y en caso de tomar Observatorio el corte sería sobre esta avenida. Informó que el estado de fuerza que empleará para estas marchas programadas para mañana serían de alrededor 500 policías de los diferentes sectores y 600 agentes de tránsito. Pepe, la información que te tengo. Muy completa, Javier Navarro, gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y claro, tomamos en cuenta, María Amparo Casar, el adelanto que nos está enviando Javier respecto a lo que va a ocurrir mañana. Son más de 1,000 policías los que van a estar vigilando el paso de los maestros, quienes van a llegar hacia la Casa Presidencial de Los Pinos desde dos diferentes y distintas posiciones, pero bueno, para poder lograrlo van a bloquear la ciudad y se le suplica al público que disculpen las consecuencias que esto ocasiona, las molestias que esto ocasiona, pero todo sea por la libertad y manifestación libre de las ideas y las protestas y cuanto hay. El caso es que los maestros mañana van a desquiciar la ciudad, más vale saberlo de antemano para luego no estar en medio de un atorón de estos, doctora Casar. Pues ¿cómo ves? Ya se promulgan las leyes secundarias y los maestros siguen montados en su macho. Pues bien, porque se haya promulgado, habían dicho los maestros que iban a impedir la promulgación, que en este país equivale a que la ley se vuelva ley, ¿no? Hasta que no se publica en el diario oficial, pues no lo es y ya está, cumplió el presidente, ahí están las 3 leyes importantes secundarias para que empiece a operar la reforma educativa, no hay mucho que agregar, se incorporaron varias de las demandas del CENTE y de la CENTE en esta iniciativa y bueno, pues ya son ley, háganle, haya sido como decía el clásico, ¿sí? El clásico. Entonces no hay marcha atrás, pero me llamaba la atención, Pepe, una cosa que decía el presidente ahora en su discurso cuando promulgó las leyes, que pues la gente no conocía, en particular los maestros, que no lo conozcamos nosotros no importa, los maestros no conocían el contenido de la reforma, que los de nuevo ingreso no iban a sufrir en sus condiciones laborales, que estaban protegidos en todos sus derechos laborales. Bueno, creo que ahí sí hizo mal la chamba, fíjate, un gobierno que se ha destacado por su buena comunicación en términos generales, aquí hemos mencionado cuando no lo ha hecho, pero en términos generales ha sido bueno para vender las reformas, incluso yo haría una crítica, sobrevende las reformas, pues creo que en la educativa no se ha tomado el trabajo y deberíamos de hacer un llamado y ayudar nosotros los medios de comunicación a que se difunda el contenido de estas leyes educativas, no solamente para que le quede claro a nuestro amable auditorio, Pepe, sino sobre todo para que le quede claro a los afectados, que son los maestros, afectados positiva y negativamente de las dos cosas, quitan algunos privilegios, mantienen otros y explican cómo va a ser de hoy en adelante la regla del juego. Entonces, toca al gobierno tantos espacios que tienen los medios de comunicación para que los utilicen precisamente para eso, para educar, en este caso, educar sobre la reforma educativa a los educadores, educar y educar. Ha habido muchas noticias conectadas con todo este hecho. Ahorita te digo una muy importante, pero solamente anoto, maestros en Chiapas bloquearon carreteras y plazas comerciales también como parte de esta protesta que se está volviendo dentro del ámbito de la coordinadora nacional. Bueno, se ha presentado en 7 estados, 8 estados de la República, y esto es bastante. También las protestas han continuado en el estado de Veracruz. Sin embargo, fíjate, en Michoacán terminó el paro magisterial, se da por terminado el paro. Ahí es muy importante también la presencia de la coordinadora de trabajadores de la educación. Una gran inquietud que hay entre las sociedades, ¿qué va a pasar el domingo en la noche mexicana? ¿Va a haber o no va a haber grito? Toda vez que los maestros, acuérdate, el domingo no le permitieron a Andrés Manuel López Obrador llevar a cabo su mitin, y Andrés Manuel López Obrador con cordura decidió no entrar en choque, en confrontación, aunque le da su aval a los maestros en su protesta, decidió con prudencia irse a la Alameda,
a un lado de la Alameda, la Avenida Juárez, y ahí hacer su concentración en protesta por la reforma energética que viene. Y no hubo confrontación. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿qué va a pasar con los maestros? Los maestros dijeron, nos vamos a quedar aquí, y aquí vamos a dar el grito, y no sé qué. Hoy ya quedó claro que sí va a haber grito, o sea, fiesta nacional del grito en la Plaza de la Constitución. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, dijo que sí habrá celebración del grito de independencia en el Zócalo la noche del día 15, y al mismo tiempo la coordinadora de maestros anuncia que analizará en la asamblea celebrar el grito en la Plaza del Zócalo también el próximo 15 de septiembre. Mira, Pepe, creo que si lo dice con tanta contundencia el secretario de Gobernación, algo sabrá. Lo que sabemos nosotros, que no estamos ahí adentro de Bucareli, es que sí sería un hecho inédito que no se permitiera no solamente el grito, sino el desfile del 16 de septiembre. Todos los movimientos sociales que ha habido, y di que ha habido en este país, y todas las protestas, siempre han dejado libre el Zócalo el día 15. Se han retirado incluso en la madrugada del día anterior, pero no se quiere un enfrentamiento, por un lado, con el pueblo, que sí es una fiesta nacional y netamente popular, y tampoco se quiere meterse con el ejército, que desde hace cientos de... Bueno, muchos, en fin, ¿cuántos? Nunca el ejército mexicano ha dejado de desfilar con motivo del conmemorativo de la independencia. Entonces, nunca. Sería un hecho inédito. No creo que la gente se aviente, se baile, se trompó en la uña, como se dice, y la experiencia nos dice que siempre se retiran. Vamos a ver si Osorio Chong también lo dice así, algo sabrá, o espero que algo sepa. ¿Tienes información de dónde va a estar el presidente la noche mexicana? Porque hasta donde entiendo, él va a dar el grito a Dolores. Bueno. Tengo entendido. Eso es una posibilidad. La tradición es que... No está confirmado. La tradición es que el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, es el quinto, ¿no, Pepe? El que se van a dar los presidentes a Guanajuato, a Dolores, a la cuna de la independencia, pero nunca el primero. Podría ser que lo cambiaran para no tener esos enfrentamientos. Creo que sería una vez un símbolo de debilidad. Vamos a hacer una pausa. María Amparo Casar, vamos a hacer una pausa. Vamos a ver también el tema educativo, el tema de la reforma hacendaria. Es que mira, hay conexión con el tema educativo, mucha conexión, porque ahora los maestros, de acuerdo con la reforma hacendaria, si se llega a aprobar, ya no les van a pagar en los estados, les van a pagar desde aquí. Pero aquí hay una gran pregunta: ¿cuántos maestros hay? ¿A cuántos maestros le va a tener que pagar la federación la cantidad de dinero que implica el gasto educativo, que ronda los 380,000 millones de pesos? Porque fíjate que no hay coincidencias entre las cifras. Para la Secretaría de Hacienda hay 800,000 maestros, para la Secretaría de Educación Pública hay 1,200,000 maestros. Es decir, hay una diferencia del 30%. No cuadran las cifras del mismo gobierno para saber realmente cuántos maestros hay en el país. Regresamos en un momento. Antes de continuar el análisis con la doctora María Amparo Casar, el juicio de amparo, déjeme darle paso a Sara Pablo. Se ha aprobado en lo general la reforma financiera. Anoche, ya muy tarde, casi de madrugada, los diputados lo aprobaron en lo general y dejaron pendientes algunos puntos a discutir. ¿Cómo van las cosas, Sara? Adelante. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Continúa la discusión en lo particular. Hace unas horas el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y los artículos no reservados esta reforma financiera, que consta de 13 iniciativas y la modificación de 34 leyes. Fueron 383 votos a favor, 14 abstenciones y 63 en contra del PT, Movimiento Ciudadano y una parte del PRD, como se avaló esta iniciativa. El diputado del PAN, José Isabel Trejo, presidente de la Comisión de Hacienda, señaló que la reforma va a flexibilizar los mecanismos de acceso al crédito y disminuirá sus costos, haciéndolos más accesibles para los usuarios. Aclaró que no se busca ni se pretende reducir por decreto las tasas de interés. La reforma que en esta ocasión tenemos la oportunidad de aprobar constituye uno de los proyectos legislativos más ambiciosos en la historia reciente legislativa para revisar y componer de una manera integral los diversos elementos que influyen en las operaciones de las entidades financieras de nuestro país. La diputada del PT, Lilia Aguilar, lamentó que se mantenga el secuestro de bienes y el arraigo financiero para deudores, esta figura, pero con un nombre distinto.
Se mantienen, como ya se ha dicho en esta tribuna, las figuras del arraigo y el secuestro, al que solamente se les cambió de nombre, con la radicación de personas y la retención de bienes. No se incluye el concepto de prácticas abusivas que la izquierda tanto peleó. Incluso el diputado Monreal, Ricardo Monreal, señaló que con eso se está criminalizando a los deudores. Aquel que desacate el arraigo podrá ser encarcelado por 6 y hasta 2 años de prisión. Sin embargo, el diputado del Partido Verde, Tomás Torres, aclaró que esto no quiere decir que una persona pueda ir a la cárcel por una deuda, sino que en un juicio mercantil el deudor no va a poder salir de la ciudad o deberá avisar y dejar a un representante legal. Aseguró que conoce perfectamente el dictamen y dijo que no son haraganes. El diputado del PAN, José González Serna, señaló que gracias a estas reformas, las determinaciones de la Conducef serán obligatorias para las instituciones crediticias y los usuarios van a poder incluso reclamar la reparación del daño. En esta reforma financiera le damos, si no colmillos, si dientes a la Conducef. Se permite la portabilidad de cuentas y se prohíbe realizar ventas atadas. Esto es, que al contratar un crédito hipotecario no se obligue al usuario a comprar un seguro en el mismo banco. Se establece también la creación de un buró de instituciones financieras, así como hay buró de deudores. Este va a contener información relativa a los productos que ofrecen los bancos, sus comisiones, sus prácticas, sus sanciones y sus reclamaciones para que los usuarios puedan consultarlo. Continúa esta discusión. En lo particular fueron 190 las reservas que se han presentado, Pepe. 190 reservas a discutir en lo particular para dar por aprobada, para dar por discutida debidamente la ley y someterlo a votación del Pleno de la Cámara. Así es, 190 reservas. Hay que decir que periódicamente un conjunto de reservas se han ido votando parte por parte y algunos diputados han presentado 10 o 20 en su conjunto, de modo tal que se está agilizando. Y hay que decir también que todas estas reservas que presentan Movimiento Ciudadano, PT y algunos diputados del PRD son rechazadas porque estas no hay consenso para que prácticamente ninguna sea avalada. Una vez que concluya esta discusión en lo particular, la minuta será turnada al Senado, Pepe. Pues te agradezco la información y estaremos en contacto. Buenas tardes. Y todavía no termina, María Amparo, el tema de la reforma financiera, se está discutiendo en lo particular con las reservas de ley, en fin, y terminará por aprobarse. Es una reforma que viene a beneficiar a los usuarios de la banca, a frenar abusos. A frenar abusos de los bancos. Esta idea de que los bancos, aunque hay muchos bancos, hay unos pocos que controlan a la mayor parte de los usuarios y que, pues los bancos extranjeros, ya se ha documentado en diversas ocasiones, pues la mayor parte de las ganancias las sacan precisamente de las comisiones que cobran en este país y que no podrían cobrar en sus países originales, en sus países sede, digamos, ¿no? Entonces, llama la atención cuando dicen que si no le dan colmillos, cuando nos le dan dientes a la Conducef, que es la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de la Banca. De los usuarios, sí, de los servicios financieros, en efecto, y la idea es, por un lado, proteger a los usuarios y por otro lado extender también el crédito en mejores condiciones como una condición para que haya mayor inversión y por tanto mayor crecimiento. Entonces, dar mejores condiciones de crédito sin ponernos en una situación como la que llevó en su momento, digamos, al IPAB, en donde la cartera crediticia, pues se abrió y después se provocó el problema que vivimos a principios de los 90 con el presidente Zedillo, ¿no? Entonces, tiene los controles sobre la banca y sobre el crédito, pero también exige mejores condiciones de parte de la banca privada a los créditos para la inversión, ¿no? Entonces, yo creo que es una reforma en términos generales, desde luego muy compleja, no la podemos analizar aquí en este espacio, pero que es una reforma que va a beneficiar a los usuarios de la banca, tanto a los usuarios común y corriente, como somos tú y yo, como también aquellos pequeños empresarios que están ávidos de crédito para poder invertir en abrir nuevos negocios, ¿no? Ese es un punto clave para el desarrollo, pero todo esto, la reforma educativa, la reforma financiera, todo tiene conexión con la madre de todas las reformas. Vamos a platicar sobre el tema, analizarlo, si te parece, doctora, claro que a tu juicio, desde luego, después de un corte. Muy Primero, bien. por favor. Vamos a ver.
Doctora Casar, ya llegamos a donde queríamos llegar. A ver. Al tema de la reforma hacendaria, que tiene que empezar a ser discutida en comisiones, debatida y luego llevada al pleno, en fin, pero todavía no nos reponemos del anuncio que nos han dado el presidente al anunciar los términos de su reforma, el propio secretario de Hacienda al explicarla, ayer por cierto en este espacio y en otro espacio en la noche noticias, en fin, tratando lo que tú decías hace un rato, de comunicar la esencia y los contenidos, porque ha habido muchas reacciones inmediatas a lo que significa el bolsillo inmediato directo a los mexicanos, ¿no? Que le van a poner IVA a las rentas, IVA a las colegiaturas, al transporte escolar, a algunos espectáculos, que si tú compras una casa vas a tener que pagar el 16% de IVA, todo a partir del 1 de enero si se aprueba la reforma. Es decir, hay mucha inquietud. El transporte suburbano. ¿Qué has visto, qué has acumulado de información? Bueno, primero quisiera hacer una reflexión rapidísima general, sí, que para que una reforma sea exitosa tienen que casar tres cosas, ¿no? El diagnóstico, los objetivos y las medidas que se hacen a partir de este diagnóstico para lograr esos objetivos. Si no está bien la ecuación de estos tres ingredientes, la reforma no va a ser exitosa. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que se ha hecho desde hace muchos años, Pepe? Es que tenemos un Estado con finanzas muy débiles, ¿sí? La hacienda pública en México es muy débil y eso se debe fundamentalmente a cuatro cosas: los privilegios, todos los agujeros que tiene el sistema fiscal, por regímenes especiales, por el régimen de consolidación fiscal, por los privilegios que sexenio tras sexenio diferentes sectores le van arrancando a los sucesivos gobiernos. Esa es una. La segunda, porque la masa de contribuyentes somos muy poquitos, somos fundamentalmente los cautivos, ¿sí? A los que nos descuentan de nuestro sueldo los impuestos. ¿Y por qué? Porque hay además mucha informalidad. 6 de cada 10 mexicanos están en la informalidad y esto quiere decir que no pagan impuestos. Entonces la base es muy chiquita. La tercera es la evasión. Tenemos una cultura de la legalidad fiscal, bueno, por los suelos. Y la cuarta es la pereza fiscal de los estados. Esas son 4 patas del diagnóstico de por qué tenemos unas finanzas públicas un nivel de recaudación tan bajo, el más bajo de los países de la OCDE y uno de los más bajos de América Latina. Ya no aburro con cifras. Ahora, ¿qué se propone el gobierno? Es que, perdón que te descarrile tantito, pero tú has mencionado un punto muy importante. Tenemos una gran cultura de la evasión fiscal. Gran cultura. Enorme. Enorme. A nivel individual, los profesionales, los profesionistas, los trabajadores que cobramos por honorarios, en fin, y también, por supuesto, las empresas desde las más pequeñitas hasta las más grandes. Pero fíjate, con el régimen que actualmente rige, que es el de la consolidación fiscal, un empresario que tiene 5, 6, 7, 20 empresas, a lo mejor gana en 4 y pierde en 3. Entonces, para pagar menos impuestos con las que obtuvo mayor utilidad, le pasa dinero a las que perdieron, o lo declara como pérdidas de sus empresas, no paga impuestos. Y entonces, cuando una empresa debe pagar, digamos, un 30-32% de IVA, de ISR empresarial, con esta consolidación fiscal y dispersión de las utilidades en las pérdidas, llegaban a pagar el 2%, 2%. Es decir, los que pueden, escándalos, vergonzosos, los que pueden pagar un bufete de contadores de buen nivel, que son 5,000 y pico de empresas, 5,000 y pico de empresas en México tienen esos niveles, que están consolidadas en 300 y tantas empresas en México. Esas llegan a pagar 2% de impuestos. ¿Te parece justo? No me parece. ¿Por qué crees que están respingando ¿sí? Claro. Ese grupo que se beneficie, ese grupo empresarial que se beneficia? Porque las pymes no se benefician, las pequeñas y medianas empresas no se benefician del régimen de consolidación fiscal, son las grandes, aquellos que pueden tener 5, 6 o 7 empresas para tomar o más para tomar tu ejemplo, y entonces pues hacen un balance entre ellas y de esa manera pagan impuestos. Esa es parte lo menos de la pata de privilegios, ¿no? De privilegios. Eso se acaba, Eso se acaba según esta reforma, y ese sí completito, porque luego si vamos a los regímenes especiales, ¿sí? Ahí se acaban algunos, no todos, ¿sí? Eso que eufemísticamente se llaman gastos fiscales, esos no todos, pero en el caso del que estamos hablando ahorita, ¿sí? Ahí sí desaparece el régimen de consolidación fiscal. No es de que un cachito y unas sí y otras no, ahí sí es parejito. Parejito. Y eso, bueno, pues es de gran impacto, ¿sí?
en términos fiscales y también, digo, de justicia, ¿no? Te sigo descarrilando. ¿Sabes por qué desaparece el impuesto de los depósitos en efectivo? Bueno, dicen que porque recauda poco. Recauda poquísimo. ¿Pero por qué no recauda? Cero. No recauda porque la gente que hace operaciones en efectivo guarda el dinero en el colchón y sigue haciendo las operaciones en efectivo. Y limita a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a darle seguimiento a aquellos que realizan operaciones voluminosas en la banca. Mejor que la gente vaya, deposite si quiere 200,000 pesos en efectivo, mejor que entre a la banca, que se vuelva ese depósito transparente para la banca, para la Procuraduría General de la República, etcétera, y puedan fiscalizarse con mejor detenimiento. Esta idea del impuesto en depósitos, que te cobraban una lana si depositabas arriba de 20,000 pesos, exactamente, ya, se anula, si se aprueba, se anula. ¿Por qué? Porque si no la gente no iba al banco, lo dejaba en el colchón y ve tú a saber el origen de ese dinero. O hacía depósitos menores, ¿sí? Iba haciendo depósitos hasta los 19,900 pesos y lo iba fraccionando. Siempre buscamos la manera de evadir la ley. Desaparece, pero no se nos olvide que no recaudó nada, y no recaudó, y no se nos olvide que este impuesto también estaba puesto allí para supuestamente evitar el lavado de dinero. Pero en fin, bueno, ese ya se olvidó, se va el IETU también, pero una de las columnas que eran los privilegios, y dentro de la columna de los privilegios, que era el régimen de consolidación fiscal, propone Peña Nieto que desaparezca. Yo creo que no hay más que aplaudirlo, este fin a ese privilegio que le hacía un hoyo grandotote a las finanzas. Pero, ¿y los demás? Yo pregunto, ¿qué pasa, Pepe? ¿Qué palabras hay en toda? Me leí los criterios, porque ahí es donde te lo explican, los criterios de política económica, la parte de los estados. La pereza fiscal, ¿sí?, que es un término que acuñó hace algún tiempo Enrique Cabrero para analizar, hoy director de CONACYT, para analizar las finanzas de los estados, van a seguir sin cobrar. Lo que es más, del 1.4 que va a dar la reforma, ¿sí?, 0.9 se la van a pasar a los estados. O sea, van a seguir premiando la pereza fiscal y aparte les van a dar más recursos, ¿sí? Esa parte no la está atacando, a pesar que es parte del diagnóstico, Pepe. La otra, la masa de contribuyentes, ¿sí? Somos pocos los que pagamos impuestos. La idea es dar incentivos. Pero la ley no trae observaciones sobre cómo expandir el volumen de aquellos que debemos pagar nuestros impuestos de manera puntual. Trae una partecita, bueno, de nosotros, de los cautivos no, los cautivos son cautivos, entonces vamos a seguir pagando. Pero los otros, la idea que trae la reforma fiscal es rebajar la informalidad, ¿sí?, para que más gente pague impuestos y así amplías la base tributaria. Sí, la masa de los contribuyentes, ¿sí? Pero son muy tímidas las medidas, ¿no? Dijo Luis Videgaray, y además está ahí, se va a crear un nuevo régimen de incorporación en donde durante el primer año no vas a cobrar, durante el segundo año impuestos, durante el segundo año vas a cobrar unos poquitos y así progresivamente, para que tanto los empleados presionen a sus empleadores a que los formalicen y los empleadores tengan un incentivo a formalizar. No tenemos libros blancos en este país para saber realmente si esta medida, cómo está y si esta medida va a funcionar. A mí me parece, y he hablado con los economistas, muy tibia esta medida para ampliar la base, y entonces, claro, empieza a haber un disgusto entre los que sí contribuyen contra los que no contribuyen. Entonces, hay poco. Ayer hablábamos justamente con Gerardo Gutiérrez Candiani. Exacto. Él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hablábamos con él en Uno TV Noticias, y yo le decía, bueno, es que ingeniero, él es licenciado en economía, es economista. Le decía, economista, tú saliste de Los Pinos azotando la puerta, diciendo que una vez más estaban recargando en los empresarios el gobierno para financiar el gasto. Claro, habló de las bondades de la iniciativa. Sí le encontró también, no todo está mal. Mira, parte de lo que dijo que él ve como interesante, como importante, como bondades, pues, de la propuesta presidencial, es lo que nos dijo Gerardo Gutiérrez Candiani. Mira, yo creo que como todo tiene cosas positivas, recogió demandas que hemos venido haciendo, como la parte del IETU,
la parte de los impuestos al efectivo, la parte de la formalización también. Yo creo que son temas muy relevantes. Sin embargo, vienen temas que creemos que afectan a ciertos sectores de la sociedad, sobre todo al sector medio por el aumento de impuestos y la baja de deducciones que se tienen. Entonces, sí creemos que, como cualquier propuesta es perfectible, lo que quedamos con la autoridad hacendaria es hacer un análisis muy puntual esta semana. Nos vamos a reunir la próxima semana y vamos a hacer una propuesta de cómo se puede mejorar con la claridad y el convencimiento de que necesitamos una reforma hacendaria que sea promotora del crecimiento, de la inversión y del empleo. Sin embargo, no dejó de subrayar que la iniciativa del presidente de la República, la iniciativa hacendaria, una vez más pretende recargarse en la base de contribuyentes cautivos. Tu tema. Sí. Y de estos, dice, carga la mano de nueva cuenta a la clase media, lo cual, dice Gutiérrez Candiani, líder de los empresarios, no puede ser sano. Lo dijo de este modo. Pero aquí no nada más están pagando los que ganan más, también está la clase media contribuyendo de manera muy importante, y lo que nosotros queremos es que precisamente este tipo de reformas promuevan la inversión, promuevan la riqueza para poderla distribuir de manera más eficiente. Y hoy, por ejemplo, en las clases medias hay un aumento importante en la tasa del ISR, se quitaron deducciones, se aumentaron IVAs a escuelas, las deducciones médicas, la compraventa de inmuebles, en fin, una serie de intereses, una serie de cuestiones que afectan directamente al bolsillo, sobre todo de la clase media, porque aquí se está tocando, Pepe y Jesús, a gente que gana 500,000 pesos al mes, y eso no son las clases más ricas, sino también son clases medias, que además, no sé si ustedes concuerden con nosotros, es una clase muy importante para cualquier país, porque es la clase más pujante, es la clase que trabaja, es la clase educada, es la clase que aporta. Esto nos decía Gerardo Gutiérrez Candiani anoche en Uno TV Noticias. Estábamos con Jesús Silva Herzog Márquez platicando de este tema. Sí, pero fíjate que hoy le pregunté a alguien muy bien enterado de, bueno, ¿cuántos mexicanos ganan $500,000 de pesos al año? Es decir, ¿cuánto decías tú? ¿Unos 38,000? Casi 40,000 pesos, sí. ¿Cuántos mexicanos crees que ganan 40,000 pesos al mes? Porcentaje de mexicanos que ganan... El 1% de la población. Es decir, si calculamos en 120 millones de mexicanos la población... Le estás pegando al 1%. Al 1%. Bueno, a ver... El 1% no es el 10%, es decir, no son 12 millones, no. El 1% es 1,200,000. 1,200,000 mexicanos ganan $500,000 de pesos, y ellos van a tener que pagar 32% de impuestos, reducir sus deducciones hasta 30 o 40,000 pesos anuales máximo, etcétera. Entonces yo pregunto, bueno, es una pregunta cándida, ¿quién es la clase media? Bueno, vamos a eso, nada más cierro, creo que en parte Gerardo Gutiérrez Candiani tiene razón, sí, se le pega a las clases medias, no solamente por este 32% de ISR que va a tener que pagar la gente que tiene ingresos de más de 40,000 pesos mensuales o de 500,000 al año, sino, a ver, a los empresarios les pega por el régimen de consolidación, porque se grava también, y eso no es solamente los empresarios, pero es gente que tiene los medios para invertir en la bolsa, con 10% de las ganancias de la bolsa, el reparto de utilidades, que ahí también creo que haya una parte de razón de los empresarios, que es una doble tributación, y el 32% del ISR. Ahora, vamos a lo que tú quieres, que es la clase media. Aquí las mediciones, Pepe, son tantas... Son disparatadas. Institutos hay o como académicos hay, ¿no? Entonces, tomemos, por ejemplo, el INEGI, ¿sí? El INEGI dio a conocer... Nos pasaban hace junio de este año. Junio de este año, que la clase media eran 44 millones, o sea, 39.1% de la población, con solamente 1.8% en la clase alta y en la clase baja el 60%. El Consejo Coordinador Empresarial, ayer Luis Fonserrada, que es el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, decía que la clase media era 75%, la clase alta 5% y la clase baja 20%.
Si vamos a un libro muy importante que es el de las clases medias de Luis de la Calle y de Luis Rubio, pues las mediciones y los criterios de medición son otros. Entonces, bueno, nos tendríamos que poner de acuerdo en cuáles son. Lo que sí está claro es que aquel conjunto de personas que pueden acceder a un crédito, que pueden invertir sus recursos en la educación de sus hijos y en el transporte escolar de sus hijos, ¿sí? Que pueden comprar una casa, esos, ¿sí?, se les va a gravar todas estas cosas con 16%. Vamos a pensar que ir a un espectáculo sea prescindible. Estás anunciando tú aquí a Bon Jovi, en fin, podemos prescindir de Bon Jovi, pero queremos que nuestros hijos progresen, lo queremos meter a una escuela privada en donde esperamos, no siempre, Pepe, hay que decirlo, sí, que van a tener mejor educación. Y no siempre. Pues, si antes pagabas $1,000,000 por una casa, ahora pagas $1,160,000 pesos. Si antes pagabas $1,000 de colegiatura. Tengo una notita, un datito. Expertos en el tema nos decían, aquel que adquiera un bien raíz valuado en $1,500,000 queda exento. Ah, bueno. Queda exento. Sí, es cierto, pero hasta cierto. Hasta 2 millones. A partir de $1,500,000 para arriba, $1,700,000. Tienes toda la razón. Quieres vender tu depita o comprar un depita o una casita o una casa, lo que sea, de $1,700,000, ya pagas 16. Pero si la casa vale, entonces ¿qué va a pasar? Que tú y yo nos arreglamos. Me la vendes oficialmente en $1,300,000. Bueno, sí. Pero por eso no podemos. Evadimos. Sí, pero por eso no podemos criticar a la reforma, porque entonces pues no haríamos nada. O sea, lo que tenemos que acabar es con esta cultura de la ilegalidad que tenemos los mexicanos, y ahí sí digo en términos generales, que vemos cómo le damos vuelta a la ley buena y a la ley mala, a la ley justa y a la ley injusta. Pero si tú ves las de cultura política, Pepe, más del 70% piensa que se vale darle la vuelta a la ley, o sea, ir en contra de la ley. Esa es la clave. Sí te parece injusto. O sea, no tenemos una cultura de la legalidad. Tiene muy buenas cosas la reforma fiscal, tiene otras que no, y la principal, Pepe, porque sé que se nos acaba el tiempo, es que no veo que esta reforma, que va a dar 1.4 del PIB, o sea, 240,000 millones de pesos, alcance para el sistema de seguridad social universal y además para dinamizar la economía. Realmente, ¿de dónde van a salir? No da, Pepe, las cuentas no cuadran para poder dar lo que está ofreciendo el Estado en términos de seguridad social y además para detonar la inversión. Eso es lo que no da. A juicio de amparo, la doctora Casar, analizando estos super temas, ya nos tomamos un largo rato, sí, pero es que vale la pena, porque si a veces nos tomamos una hora para explicar a los muertos del Heaven, creo que vale la pena tomar una hora para explicar el fondo de una reforma que va a transformar, va a cambiar fiscalmente nuestros usos y costumbres, por lo menos, aunque fiscalmente todavía está dudoso de que el gobierno pueda encontrar los recursos para salvar la estructura en ese sentido monetaria del país. En fin, vamos a una pausa, regresamos. Gracias, doctora Casar, por ayudarnos a explicar todo esto. Gracias, una pausa y regresamos. Ya son las 7 de la noche con 14 minutos. ¿En qué minuto va el partido ya? ¿Va 0-0? Allá en Columbus, Ohio, es el minuto 9 de la primera parte. El estadio está lleno, cabe poca gente, habrá unos 18,000 espectadores, más o menos. La mayoría, por supuesto, son mexicanos o gente que radica en Estados Unidos, pero que tiene afinidad incluso genealógica con México. Chicharito está jugando como loco, está jugando muy bien, sí se le ve entusiasmo al equipo. Haremos contacto en cualquier momento hasta el estadio de Columbus Crew, allá en Ohio, para ver cómo va el partido que tiene que ver con la eliminatoria mundialista. Se están llevando a cabo otros partidos hoy también con rumbo a Brasil. ¿Qué partido hay? Bueno, está el partido Honduras-Panamá, que importa mucho, no tanto por Panamá, porque Panamá va muy abajo, va un punto abajo de México, pero Honduras va bien, va en tercer lugar, y necesita Honduras mejorar. Y luego también está el partido Jamaica-Costa Rica. Jamaica, pues ese sí va de colero con 3 puntos, y Costa Rica va hasta arriba con 14. Entonces ahí pues puede reafirmarse el liderazgo de Costa Rica en esta contienda mundialista. Pero en fin, México contra Estados Unidos, un partido crucial pues para el ánimo de la afición mexicana, el que se está dando en este momento en el estadio de Columbus. En un momento le tendremos detalles. En la línea telefónica, lo agradezco mucho, el licenciado Emilio Herrera Arce. Él es el director general de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos, de los refresqueros. Licenciado Herrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes, qué gusto saludarte. Al contrario, Emilio, bueno, los refresqueros están colgados de las lámparas,
porque la reforma hacendaria trae un impuesto de $1 por cada litro de agua endulzada, es decir, de refrescos endulzados, y bueno, esto va a significar un incremento brutal. Estamos hablando de que puede darse una captación en impuestos para la Secretaría de Hacienda de cerca de 12,000 millones de pesos al año más. Así es, Pepe, permíteme darte nuestra opinión al respecto. Por favor. Lo primero que me gustaría aclarar es que este es un impuesto a cargo de los consumidores, o sea, quienes van a pagar el impuesto son los consumidores a través del precio de los refrescos. Es decir, que ustedes, los fabricantes de refrescos, ¿no le van a aumentar el precio a los refrescos? No, le vamos a aumentar el precio a los refrescos porque así es como se opera este impuesto y van a incrementar los refrescos en $1 por litro. Nosotros, como industria refresquera, haremos este proceso en caso de que sea aprobada esta ley, pero sí el impacto fundamental de este impuesto es justamente en el precio de los refrescos que van a pagar los consumidores de bebidas. A ver, por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola una Coca-Cola clásica? ¿De cuántos mililitros es? Déjame ponértelo en diferentes perspectivas para entenderlo bien, ¿no? A la reflexión que tú quieres hacer de cuánto cuesta. Mira, lógicamente los precios de los refrescos varían por las marcas y varían por las presentaciones. Un refresco de una presentación como una lata que tú señalas, que tiene 355 mililitros, estaría pagando 35 centavos. Pero ese mismo producto envasado en una botella de 3 litros estaría pagando $3. ¿Eso qué te dice? Que el porcentaje de la botella, de la lata, puede ser un porcentaje del 5%, por referirme a los precios normales de este producto, y el porcentaje del mismo litro de refresco empacado en una botella familiar puede estarte teniendo un impuesto que rebasa el 20%. Entonces, creo que el impacto promedio de este impuesto en el precio estaría redondeando alrededor de los 20%, más o menos entre 18 y 20%. Es decir, aunque ustedes no le aumenten el precio, no tienen por qué hacerlo. Así es. Al producto, el consumidor lo va a tener que comprar más caro porque todo va a dar Hacienda. Es decir, el impuesto especial a los refrescos lo va a pagar el consumidor, no lo va a pagar el precio del producto y el fabricante. Así es un impuesto que Hacienda le está imponiendo a los consumidores de refrescos. Y voy más allá con eso, Pepe. Los refrescos al día de hoy son el único producto, llámese alimento o bebida, que al día de hoy ya paga IVA, el 16% de IVA. Entonces tenemos que si esta iniciativa se aprueba, la carga fiscal de un refresco será de alrededor del 35%. ¿A qué voy? Que cada peso que el consumidor gasta en refrescos, 35 centavos son de impuestos. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en perspectiva todos, porque quien va a pagar el impuesto no son las embotelladoras o las marcas de refrescos, lo va a pagar el consumidor. Y eso a veces no se pondera adecuadamente, y te lo agrego un comentario porque así como te manejé o te comenté los diferentes impactos a las presentaciones, pues el consumidor que se ve más afectado pues son las familias de menos ingresos de este país, porque por primera razón son los que más porcentaje de su ingreso destinan a alimentos y bebidas, y dos, porque las presentaciones que ellos tienen acceso, porque son las que venden a menor precio la unidad o el litro de bebida, son las que tienen una carga fiscal muchísimo más alta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una medida a cargo de los consumidores de refrescos que, por otro lado, no es eficiente en solucionar o en apoyar a la solución del problema de la obesidad, que es la razón que se da para poner este impuesto. Exacto, el impuesto no soluciona el problema de la obesidad, pero sí vulnera la economía, ¿no? Así es, y genera la economía, sí daña a una cadena productiva, que es la cadena productiva caña de azúcar, refrescos, pequeños detallistas, porque en la medida que el volumen disminuya, que es lo que se pretende con este impuesto,
pues vas a afectar primero que nada el empleo. Yo estoy cierto que si esta medida se aprueba, el empleo de esta cadena se va a ver afectado en miles de personas que van a pasar a el sector de desempleados. Va a afectarse la productividad de la cadena y vas, por lo tanto, a afectar las inversiones que esta cadena hace. Emilio, tenemos información de que ustedes, la industria refresquera, están ya cabildeando en la Cámara de Diputados toda la discusión relacionada con la reforma hacendaria en la parte que les importa a ustedes, que es el precio, el impuesto especial a los refrescos. ¿Están ustedes cabildeando para que este impuesto especial no se aplique? Estamos llevando los argumentos que te estoy comentando y el sustento de todos ellos, y particularmente porque consideramos que no hay elementos para justificar la aprobación de este impuesto, primero que nada. Bueno, pero argumenta el Estado mexicano que ustedes, los productores de refrescos, están provocando el incremento de la obesidad y la derivación en diabetes en el peor de los casos. Yo estoy cierto que eso es lo que se está diciendo, pero te puedo asegurar con total firmeza de que no hay una sola evidencia, ni académica ni científica, que te demuestre contundentemente que los refrescos son los principales causantes o centrales causantes o causantes únicos del problema del sobrepeso y la obesidad. Yo te comentaría que los refrescos representan tan solo el 5.5% de la ingesta calórica de la dieta de los mexicanos. Quiere decir que hay 94.5% de otros productos que aportan la energía de este 90%. Emilio Herrera, te pediría un último favor. A ver, en este momento, si yo voy a una tienda, cualquier persona que no se escucha lo hace y compra un refresco de la marca que sea, vamos a poner una Coca-Cola normal, no la familiar ni mucho menos, un refresco normal. ¿Cuánto cuesta ese refresco? Una Coca-Cola ahorita, ¿cuánto cuesta la Coca-Cola clásica, la normal? Yo te diría que una Coca-Cola en un empaque de una lata cuesta alrededor de 8 pesos. ¿Y cuánto va a costar? Va a costar aproximadamente 9 pesos. Sí, va a subir un peso esa Coca-Cola. No sube un peso esa Coca-Cola. Cuesta aproximadamente 8.50, va a costar 9 pesos. Porque aunque el impuesto sea pueda ser de 35 centavos, que ese sería el cálculo exacto, en realidad se estila en el comercio redondear los precios al siguiente número de 50 centavos. Una Coca-Cola o un refresco que te cueste 8.50 te va a costar 9 pesos. Una bebida de 1 litro o de 2 litros o 3 litros que se venda al día de hoy, vamos a decir una de 3 litros que se venda a 20 pesos, te va a costar al día siguiente 23 pesos, ¿sí? Bueno, pues yo me quedé sorprendido cuando alguien experto en estos temas me dijo la recaudación para la Secretaría de Hacienda por el concepto del impuesto especial a los refrescos podría brindarle al gasto algo así como 12,000 millones de pesos al año más. Yo te diría que al día de hoy lo que ya el refresco y los consumidores pagan a través del IVA ya representa el 50% de lo que la Secretaría de Salud dice que causa en gastos por problemas de los temas de obesidad. Y estoy cierto, por otro lado, que el refresco no es la principal causa del problema de la obesidad, pero sí de todos los alimentos y bebidas que componen la dieta del mexicano, es el único que está pagando un impuesto. Este sería un impuesto adicional al que ya paga la industria refresquera. Por eso creemos que es una medida discriminatoria y desproporcionada en relación al tema, y por supuesto no es por nada eficiente para resolver el problema que está dándose como justificación para imponerlo. Emilio Herrera Arce, te agradezco mucho que nos hayas permitido esta comunicación en tu calidad de director general de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos. Te agradezco tu interés y yo simplemente decirte nuevamente que este es un impuesto que va a pagar el consumidor. Muchas gracias, Emilio. Gracias, gusto en saludarte. Hasta luego. Hasta luego. Emilio Herrera Arce, director de los refresqueros, de la Asociación Nacional de Refresqueros. ¿Cómo va el partido? ¿En qué minuto va? Minuto 20 de la primera mitad. El partido está bien. Está México provocando peligro en la meta. ¿Qué quieres decir con eso? 0-0. Ah, va 0-0. Es que me hace así. Me levanta las manos y me hace así. ¿Qué, me vas a golpear o qué? No, 0-0. Salve así, hombre. 0-0. Es como va el partido.
pero parece que ahí viene el gol de México. Vamos a ver, se equivoca producción, no fue gol, la echó para afuera, suyo la tenía y la dejó ir, como dice el perro Bermúdez. Esto fue del Chaco, vamos a una pausa y regresamos. Chaco, le pedía el tiro de esquina. Todas las noticias, todas las voces. El partido sigue 0-0 allá en Columbus, Ohio. Partido muy peleado. Está jugando... Bueno, es que no estoy viendo el partido, así que no puedo decir si está jugando bien o mal México. Además, yo qué sé de fútbol, hombre. Con trabajos, pero bueno, Estados Unidos se está moviendo bien, está en su territorio. Hace 40 años que México no le gana a Estados Unidos en su casa, en una eliminatoria mundialista, me refiero. Ha habido 3 o 4 ocasiones. Esta es la 4ª ocasión en que se enfrentan en una eliminatoria mundialista México y Estados Unidos. Y las 3 anteriores, Estados Unidos nos ha ganado 2-0. Y bueno, ya tendremos el comentario de los que sí están viendo el partido, porque no tienen mejor cosa que hacer que divertirse con el fútbol un rato, y ya nos contarán cómo se ha movido el equipo de Luis Fernando Tena en este primer compromiso internacional, y por poquito zumbó a un lado de la portería mexicana, al lado del portero Jesús Corona, Chuy Corona, zumbó la bola, pero no pasó absolutamente nada, sigue 0-0. Donde sí pasó fue en Veracruz. Hubo un deslave a consecuencia de las intensas lluvias, se desgajó un cerro, aplastó casas, mató a 8 personas. Evelyn Hernández, ella es corresponsal de Grupo Fórmula, tú tienes el dato. Adelante, Evelyn, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, buenas tardes. Efectivamente, como señalas, ha incrementado el número de personas muertas tras estas intensas lluvias que provocaron un deslave en este lugar denominado Coscomatepec, en donde mueren 8 personas, entre ellas un bebé, que murieron prácticamente aplastados por una luz de tierra que se desgajó y bueno, afectó 2 viviendas en donde estaban estas familias. Desafortunadamente ya confirmaron las autoridades del Consejo Estatal de Protección Civil este saldo de 8 personas muertas y otras más que pudieran estar desaparecidas, y que te informo que la Sedena y la Secretaría de Protección Civil están en este momento precisamente evacuando más familias y buscando a estas personas desaparecidas. Van a continuar las lluvias, hay alerta gris en todo el estado, sobre todo la alerta en esta cuenca de estos 4 ríos que se han desbordado, en el río Chiquito, el río Orizaba, el río Blanco, y comentarte que en la zona sur del estado están en alerta por el río Coatzacoalcos también. Comentarte, Pepe, que van a seguir las lluvias según el pronóstico que nos da la Conagua y la Secretaría de Protección Civil, y bueno, hay un despliegue importante de seguridad pública y protección civil para desalojar a las familias de las cuencas de estos ríos desbordados, para evitar mayores contingencias y pérdidas de vidas humanas. Hay que decirlo, Pepe, se han afectado miles de viviendas tras las recientes lluvias. Es el reporte que te tengo, Pepe, hasta el momento, y vamos a seguir muy al pendiente de lo que está informando en este preciso momento el gobernador Javier Duarte, que está en el Consejo Estatal de Protección Civil monitoreando lo que está pasando hoy en Veracruz, Pepe. Te agradezco la información, por supuesto, y estaremos en contacto, Evelyn. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Muy buenas noches, ya 7:34 hora del centro de México. Terror en Morelos, murieron 2 en una balacera. Liliana Sámano, tú tienes el detalle, porque al parecer un comando disparó también contra quienes estaban mirando lo que ocurría, los curiosos. Liliana, te escuchamos, buenas tardes allá en Cuernavaca. Gracias, Pepe, te saludo igualmente con gusto. Pues para confirmar lo único que ha dicho la Procuraduría General de Justicia a propósito de las denuncias por un presunto enfrentamiento en el municipio de Jiutepec, Morelos, es que ha sido un operativo de la Procuraduría General de Justicia para dar cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de 2 presuntos secuestradores. A estas personas se les vincula con el presunto secuestro de una mujer y una menor de edad. Este operativo se llevó a cabo, como te comentaba, en la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, en la demarcación de Los Robles, perteneciente al municipio de Jiutepec, que se encuentra colindando con la capital del estado de Morelos, Pepe. Hasta el momento lo que se sabe es que sí hubo detonaciones de arma de fuego, sin embargo no se ha confirmado el deceso de estas 2 personas por parte de la Fiscalía Local. Lo que sí se dijo es que se trata del grupo antisecuestros que estaba dando cumplimiento a esta orden de aprehensión, precisamente para esclarecer la desaparición de una fémina y un menor de edad. El reporte que daban los vecinos sí sugería agresiones contra civiles y otro tipo de situación como bajas, como bien lo indicas, pero hasta el momento ni a través de comunicado ni de la vocería de la Procuraduría General de Justicia se ha confirmado
estos dos últimos datos por el deceso de 2 personas, ni tampoco, Pepe, se ha dicho si hay personas lesionadas después de este operativo que sí llamó mucho la atención en el municipio de Jutepec, perteneciente desde luego a la zona metropolitana del estado de Morelos. Es el reporte, Pepe. Muy completo, gracias Liliana Sámano, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, el partido sigue 0-0. El presidente del Senado, Raúl Cervantes, tomó la protesta hace unos momentos a los nuevos presidentes de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, va a ser Alejandra Palacios Prieto, y el nuevo presidente del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, el IFETEL, va a ser Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar. Alejandra Palacios recibió la mayoría calificada del Pleno del Senado en un procedimiento establecido para la elección del presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, lo que antes era la COFECO. De inmediato rindió protesta ante el Pleno y salió de la Cámara como titular del órgano regulador. Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, de igual forma, fue electo por más de 2/3 de los votos de los senadores, y también le tomó la protesta al cargo el presidente de los senadores, el priista Raúl Cervantes. Una pausa, regresamos con el maestro Leo Zuckerman. Lo hace bien Andrés. Bueno, todavía no termina el primer tiempo de este partido que sigue empatado a 0 goles allá en Columbus, en Ohio, en Estados Unidos. México contra la selección de los Estados Unidos, la campeona olímpica, por cierto, la selección estadounidense. Tenemos contacto nuevamente con Raúl Orbañanos antes de que acabe este primer tiempo del partido de México. Raúl, ¿cómo vas viendo? Pepe, va parejo. Si fuera box te diría que estaríamos empatados. Oye, pero no es la campeona olímpica de fútbol de la selección mexicana, ¿eh? La campeona olímpica de... Entonces, ¿qué quise decir? Sí, la campeona Copa olímpica de Oro. Quise decir la Copa de Oro y me traicionó el inconsciente. Está parejo el partido. Fíjate que está haciendo algo muy inteligente el técnico de la selección, al menos me parece. Es tradicional que ellos nos esperan, y luego, como se dice vulgarmente, nos chamaquean y nos hacen el gol y nos ganan. Ahora está el equipo mexicano, podríamos decir que ha tenido un poquito más de llegada, más peligroso, pero no está desbordado como en partidos anteriores, y está muy parejo el partido, tal y como se esperaba, con muchísima gente en medio campo. El partido se va a decidir simple y sencillamente por el que cometa menos errores. Son 37 minutos, la llegada más peligrosa que ha habido fue un remate del Chaco Jiménez, que Tim Howard detuvo bien al lado derecho. Estados Unidos tuvo un remate también que Corona, no tan peligroso me parece, detuvo bien, y fuera de ahí, nada que contar, Nada que contar, seguir pendientes del resultado y el movimiento del partido. Gracias, Raúl, por este palomazo. Un abrazo. Un abrazo, gracias, Raúl Orbañanos. Leo Zuckerman. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Tenemos un contexto de la reforma sendaria que tanto se ha discutido, lo tiene preparado producción. Déjame ponerlo para darle pie a tu comentario. La reforma hacendaria es una reforma social que establece la seguridad social universal y aumenta la inversión pública en sectores estratégicos como la educación y la infraestructura. Que no se grave alimentos y medicinas con el IVA. Este es particularmente un tema que quiero destacar porque ha sido una demanda nuestra, no de ahora, sino de hace años. El PAN acompaña todos los beneficios sociales que vienen con esta reforma, un gran logro. Me parece a mí que el cálculo político que hace Peña Nieto es fragmentar otra vez a la izquierda en la reforma hacendaria para debilitar de alguna manera el bloque anti-reforma energética. Es sin duda una reforma de sentido social, es una reforma justa para el crecimiento económico, en el que el gran ganador es México. Y alcanzará también, Pepe, para muchas de las promesas de campaña, aquellas que firmó el entonces candidato Enrique Peña, pues ya tendrán sustento financiero con estos montos. Parte muy importante de la propuesta que hace el Ejecutivo a la Cámara de Diputados contiene añejas exigencias de la izquierda en México, como terminar con los paraísos fiscales para los grupos oligárquicos. Todas estas iniciativas que componen este paquete de reforma hacendaria tienen el objetivo, el que tengamos un sistema tributario más justo, más simple y más transparente. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Bueno, este es el contexto, maestro Zuckerman, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Esta es la hora de opinar. Es la hora de opinar y mira, yo creo que se puede hacer muchos análisis de la reforma hacendaria. Yo creo que deja mucho que desear, más que hacendaria es tributaria y es una reforma muy chiquita. Pero yo quisiera dedicar este análisis a repetir de alguna forma lo que escribí este mes en la revista Nexos, en un artículo que me pidió Héctor Aguilar Camín, y cuando Aguilar Camín me lo pidió, yo le dije, sí, yo con mucho gusto te escribo un artículo sobre la reforma hacendaria que viene, pero déjame hacerlo desde el punto de vista de un contribuyente, como tú, Pepe, como mucha gente que nos está escuchando que paga impuestos. Si a mí me vienen a decir como contribuyente, oye, te vamos a subir los impuestos, ¿qué condiciones mínimas tú le pondrías? O sea, tú le dirías, órale, éntrale, estamos de acuerdo que nos subas, que me quites dinero de mi bolsillo para llevártelo tú, gobierno. Y bueno, cada quien puede poner sus condiciones. Yo por lo menos creo que tiene que haber 3 condiciones. Déjame poner por primero. La primera es que debe de quedar muy claro, y no nos deben de esconder, cuántos impuestos nos cobran en México. Esa es una primera condición, Pepe. No sé si tú lo tengas claro. Tú del 100% de lo que gana Pepe Cárdenas, ¿cuánto pagas de impuestos? ¿Lo tienes claro? 32% de ISR, por supuesto el impuesto al valor agregado cada vez que realizo la compra de un producto o un servicio, cuando se adquiere un vehículo nuevo, pues el famoso impuesto sobre autos nuevos, más el IVA del auto nuevo. Por eso, pero más o menos... Una bola. A ver, al año, digamos, tú ganas tanta cantidad de dinero, ¿cuánto le dejas al gobierno? ¿Lo tienes claro? ¿Un 30%? No, mucho 40%. Más, Pepe, yo creo, pero bueno, no lo tienes claro. No lo tengo claro. Digo, tampoco te pienso que 42.8%, ¿no? Y 3 décimas, no. Lo que pasa es que aquí en México los impuestos están escondidos, Pepe. Por ejemplo, mucha gente que nos está escuchando ni siquiera se asoma a ver su recibo de pagos, cuánto le están quitando. En México, a diferencia de otros países, cuando nos contratan una empresa, dice, bueno, ¿cuánto voy a ganar netos, no brutos? ¿No? En otros países te dan la cifra de lo que tú vas a ganar y luego te rebana el gobierno lo que tiene que rebanarte. Aquí en México es netos y muchos ni siquiera se dan cuenta cuánto le van dejando al mes en el impuesto sobre la renta. Luego está el tema del IVA. El IVA está escondido en los productos. Tú cuando llegas y compras y te dicen esto cuesta 100 pesos es porque ya incluye el IVA, ¿no? En otros países te dicen, mire, esto cuesta, por ejemplo en Estados Unidos tú vas a sacar un coche a la agencia y te dicen, pues cuesta $20,000, pero de ahí le tiene que subir usted el sales tax, el impuesto sobre la venta, etcétera, ¿no? Entonces, número 1 es cuántos impuestos, hacerlo muy claro. Número 2, ¿cómo se gasta? ¿En qué se están gastando nuestro dinero? Eso tampoco queda claro, Pepe. ¿A ti te queda claro cómo están gastando el dinero al centavo? ¿Podemos ver en qué se están gastando todo ese dinero? Podemos ver, por ejemplo, cuánto se gastan los gobernadores en venir cada 2-3 días en sus aviones al Distrito Federal a anunciar una reforma, una de las nuevas reformas. Podemos saber cuánto. El otro día, por ejemplo, supimos, porque se pelearon los panistas, que hasta compraban condones y chicles y boleadas con el dinero de los contribuyentes. Yo quiero eso. Yo quiero que sepamos cuántos condones, cuántos chicles, cuántos boleadas, al más mínimo detalle, cuánto se gasta en mi dinero. Porque es nuestro dinero, claro. Y la tercera condición, Pepe, es, ¿sabes cuántos políticos hay en México por corrupción en la cárcel? ¿No? Bueno, hay, porque me van a decir, está Granier, pero Granier creo que está en la cárcel por lavado de dinero, no por corrupción. No por corrupción. Bueno, no hay ni uno. Ni un exsecretario de Estado, ni un exgobernador o gobernador, ningún presidente municipal. No hay, como si fuera México, caray, ni en Finlandia hay esos niveles de honestidad. No, perdónenme, a mí si me van a cobrar más impuestos, que empiecen metiendo a la cárcel a los que se los roban, Pepe. Gracias, Leo Zuckerman. El artículo está en Nexos de este mes. Así es, ahí lo pueden encontrar. Es la visión de la reforma hacendaria desde el punto de vista de un contribuyente. De un contribuyente de a pie. Más. De a pie. Exactamente. Y aprovecho, Pepe, para felicitar a mi amiga Hanna Palacios, que hoy fue nombrada presidenta de la Comisión Federal de Competencia. La nueva comisión realmente es una mujer ejemplar, y qué bueno que haya mujeres como Hanna que estén presidiendo órganos tan importantes del Estado mexicano. Muy bien, Leo Zuckerman. Gracias, Pepe, gracias, buenas noches. Es la hora de opinar. Una pausa, regresamos con usted. Vamos con lo importante de las noticias. A nombre de todo el equipo le agradezco su atención.
su confianza y todo lo demás. Lo esperamos en punto de las 6 de la tarde mañana, con todas las noticias y todas las voces. Quédese ahora con la Fórmula Financiera, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares, y en televisión con Mario Ávila en Telefórmula. Gracias, hasta mañana.